Bueno, vamos a continuar con el tema entonces. Esta es una cosa que a mí me apasiona y es el pie diabético. Hace unos años me ha gustado muchísimo estudiar y hacer y ver pacientes con pie diabético, pues creo que es una patología que tenemos un poquito olvidada los médicos. Pudiéramos evitarla, pero no nos estamos preocupando pues suficientemente de eso. Entonces, la definición de pie diabético, según la OMS, es ulceración, infección o gangrena de pie asociado a neuropatía diabética y a diferentes grados de enfermedad arterial periférica como resultado de la interacción de diferentes factores metabólicos secundarios a la hiperglicemia. Esta es una de las tantas complicaciones micro y macrovasculares que produce la diabetes. Usted sabe que va aumentando la incidencia de diabetes en el mundo y algo muy triste es que apenas del 50 al 75% de los pacientes diabéticos, o no, del 50 al 75% de los pacientes no están bien controlados, no tienen su hemoglobina glicosilada en metas y las complicaciones de la diabetes dependen de la hemoglobina glicosilada. En cuanto a la epidemiología, entonces, en pie diabético, pues los datos son muy tristes, y es que el 25% de los diabéticos tendrán úlceras en los pies y de esos el 15% requiere amputación. Eso es un número grande de pacientes si si tenemos en cuenta que ya casi el 9.9% de la población general es diabética. El 85% de las amputaciones están precedidas por una úlcera. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Pues evitar las úlceras. Cada 20 segundos se pierde una extremidad inferior por la diabetes y si tuviéramos clínicas de excelencia de manejo de pie diabético, estaríamos reduciendo hasta en un 85% las amputaciones. Aquí tenemos que eh, el 25% de nuestros ingresos a hospitalización de pacientes diabéticos están relacionados con la presencia de pie diabético. Esta es una tableta que les quise traer que aunque es vieja, pues nos da como un indicio de el valor del gasto, pues, de el manejo de pacientes con pie diabético. Esto está en dólares, más o menos el 27 dólares eh, directos se utilizaban en el manejo del diabético, a diferencia, o del pie diabético, a diferencia, por ejemplo, de apenas 7.3 o 5.5 en nefropatía y retinopatía. Lo que quiere decir que es una entidad mucho más costosa que meter a un paciente en diálisis. De esos pacientes con úlceras, entre el 14 y el 24% evolucionan a amputación y cada 30 segundos se amputa una extremidad inferior en algún lugar del mundo a causa de la diabetes. No estoy hablando de las amputaciones traumáticas. Mm, Respecto a las amputaciones, entonces la principal causa de que tengamos que amputar a una persona es la isquemia grave no revascularizable y la infección no controlada. Cuando un paciente se amputa, tiene un alto riesgo de que tengamos que amputar también la extremidad contralateral. Hay una tasa alta de mortalidad. Antes nosotros le decíamos al paciente, mire, déjese amputar y verá que así va a seguir su vida sin riesgo de morirse porque le quitamos la infección. Mentiras. Esos pacientes es posible que le estemos quitando el inóculo de infección, pero ellos deterioran su función cardiovascular y se mueren más rápido de una complicación como un infarto agudo de miocardio. La sobrevida a 3 años después de un paciente amputado está a menos del 40%. Esto pues es reforzándoles la misma información. Miren que en esta tablita están comparando la mortalidad en un paciente amputado con la mortalidad, por ejemplo, con linfoma Hodgkin, cáncer de mama y cáncer de próstata. Gana la amputación. Una razón más para que no
lleguemos a tener que amputar nuestros pacientes diabéticos. Estos son datos nuestros. Nosotros hace unos años cogimos los pacientes que teníamos en consulta externa que venían a seguimiento de diabetes. Cogimos 473 pacientes y aplicamos una herramienta de estratificación de riesgo para pie diabético. El 39% estaban en bajo riesgo y el resto del porcentaje, que es eh, eh, muy alto, estaban en riesgo alto, riesgo máximo y riesgo moderado. Entonces, son esos factores de riesgo que nosotros tenemos en pie diabético? Entonces, hay unos factores no modificables, o sea, a los que ya no les podemos hacer nada nosotros, y es que tenga una úlcera o que ya esté amputado, que tenga diabetes más de 10 años, que tenga ya compromiso visual, que tenga ya compromiso sensitivo, que su prueba con monofilamento sea desfavorable, que tenga alteración de la percepción mediante la prueba que hacemos con diapasón, que tenga ausencia del reflejo aquiliano, que sea que sea adulto mayor o que sea masculino. Y los sujetos, o sea, unos factores de riesgo que sí podríamos intervenir es el mal control de glicemia, que hayan callos y deformidades en los pies, porque eso lo podemos corregir quirúrgicamente y podemos evitar que un callo se convierta en úlcera. En el paciente que tiene disminución del flujo arterial periférico, pues lo podemos intervenir, o sea, le hacemos su Doppler, su arteriografía y que radiología intervencionista nos ayude a hacerle una revascularización, por ejemplo. El que usa calzado inadecuado, pues hagámosle educación, el que tiene falta de soporte social, busquemos que haya una mejor atención social de ese paciente. También influyen la depresión, el tabaquismo y el alcoholismo. Y un factor que yo peleo todos los días para que se mejore es la inercia y la negligencia médica. Entonces, ¿cómo clasificamos esos pacientes para definir qué tanta intervención ameritan en su seguimiento a largo plazo? Entonces, el paciente que está en categoría A, que simplemente es un diabético, pero no tiene neuropatía periférica en el examen físico y en el interrogatorio, no encontramos que tuviera neuropatía, ese paciente cada año debe ir a una consulta de cuidados de su pie, de sus pies. El de categoría 2, el que ya tiene una neuropatía sensitiva porque le hicimos una prueba de monofilamento y está afectada, pero las demás pruebas están normales, debe ir cada 6 meses. El que tiene una neuropatía sensitiva y además enfermedad vascular ya establecida requiere control cada 3 meses, y el que tiene antecedentes de úlcera o ya fue amputado requiere control entre 1 y 3 meses dependiendo del caso. En cuanto a la fisiopatología, entonces es que confluyen varios factores que están asociados a la diabetes. Entonces ese paciente tiene enfermedad vascular, tiene neuropatía, tiene deformación estructural, o sea, alteración biomecánica, y tiene disminución de la inmunidad. Esta es una tabla, un resumen de cómo ocurren entonces las lesiones, y es que el paciente sí tiene su polineuropatía con compromiso autonómico, sensitivo o motor. Ese pie entonces se hace más susceptible, hace unas alteraciones biomecánicas, tiene un trauma frecuente, así sea leve, que le genera las lesiones preulcerosas, se ulceran, se infectan, fácilmente llegan a gangrena y requieren entonces la amputación. Estos son unos factores intrínsecos que hay que tener en cuenta: es la hiperglicemia, la alteración de la función inmune, la anormalidad en los componentes de esa matriz, como ese desequilibrio que hay en la úlcera que nos favorece que se forme esa biopelícula que les hablaba en las infecciones de tejidos blandos, una biopelícula que es un tejido lleno de detritus, de células, de leucocitos, de fibrina que no me dejan lograr la cicatrización, y unas células residentes en heridas crónicas que disminuyen la proliferación. Eh, entonces, ¿cómo se van a manifestar esos pacientes? Con varias
varios tipos de presentación del síndrome. Entonces vamos a tener un pie neuropático, un pie diabético infectado, un pie diabético isquémico, artropatía de Charcot o la úlcera. Vamos entonces a clasificarlo. Cuando tenemos una úlcera, tenemos una úlcera para clasificar ese paciente, tenemos que usar unos score. Como todo en medicina, tenemos nuestras escalas. Para pie diabético en hospitales de segundo nivel usamos clasificación de Texas y para eso, o sea, nos dice el estadio de A a D y no lo clasifica por grados de 0 a 3 dependiendo de la profundidad, dependiendo de si está infectado o isquémico. Este score nos gusta más por lo que nos da ese parámetro de infección e isquemia, mientras que otros que habían antes como el Wagner solamente nos da la clasificación de la herida sin importar pues lo que más lo agrava al paciente que es la isquemia y la infección. Este es un score, el score de Wi-Fi, que nos muestra o que lo utilizan en hospitales de tercer y cuarto nivel, que tiene en cuenta la úlcera, la isquemia, el índice tobillo-brazo y la infección. El examen físico del paciente diabético, entonces tenemos que evaluarlo por componentes. Entonces tenemos un componente neurológico, ahí hacemos la prueba de presión con el monofilamento, hacemos la vibración con el diapasón, hacemos sensibilidad superficial y profunda y revisamos el sistema autonómico. Desde el punto de vista vascular, entonces hacemos un examen físico y un interrogatorio buscando signos de enfermedad arterial periférica y realizamos el índice de tobillo-brazo. En cuanto a la biomecánica, ponemos al paciente y le revisamos la marcha, la fuerza, la presencia de deformidades, le hacemos una podografía simple, que es ponerlo simplemente a caminar y revisamos su huella y le revisamos los zapatos. Eso es un truco, revisar el zapato del paciente para mirar de qué lado se ha venido deformando y así sabemos de qué lado es que el paciente está apoyando de manera anómala el peso del cuerpo y clasificar las lesiones. Entonces, ese es nuestro examen físico completo de paciente con pie diabético. En cuanto al pie neuropático, entonces tenemos unos datos importantes y es que la mitad de los pacientes no están consultando. Ellos usted lo hospitaliza por otra cosa, el paciente que llegó descompensado, que llegó infectado, y usted le pregunta que si tiene síntomas neuropáticos ya específicamente y dicen, ah, sí, a mí me duele, ah, sí, a mí en las noches me arden los pies, ah, sí, yo sí he visto que no siento igual, sí. Entonces son manifestaciones que ellos tienen ahí, pero no ha sido como un motivo de consulta. Entonces, pues cuando llegan es ya complicados. Entonces nos toca, pues en la consulta de seguimiento, estratificarles el riesgo y hacerles su educación. Entonces, ¿cómo hacemos el examen con el monofilamento? Entonces, ustedes escogen los puntos que van a tocar, digamos así, con la punta del monofilamento, que es eh, el primer artejo y el quinto, eh, la unión metatarsofalángicas del primero, del quinto y del tercero y el talón. Generalmente esos son los puntos que tomamos. Usted puede tomar menos o más puntos. El todo es que cada vez que vea el mismo paciente tiene que tomar los mismos puntos para que la comparación y el seguimiento sea efectivo. No puede en una consulta tomar unos puntos y en otra tomar otros. Entonces, siempre tener como el mismo estándar para hacerle el seguimiento al paciente. Usted aplica el monofilamento cuando el monofilamento logre doblarse, esa es la presión ideal para hacer la prueba. Tenemos esta otra ayuda que es para disautonomía, entonces le ponemos esta hojita que es de un color azul. Si se cambia a rosado es porque el paciente suda y cambió el color de la hojita. Si no cambió, el paciente no suda.
Para la propiocepción, entonces usamos el diapasón. Primero ponemos el diapasón a vibrar y se lo ponemos en una prominencia de los brazos para que el paciente sepa qué sensación es la que nos va a avisar cuando tenga en las piernas. Y en los pies se lo ponemos, puede ser en el tobillo o puede ser en el primer artero. El componente vascular, ¿cómo lo evaluamos? Entonces, con los síntomas, claudicación o dolor isquémico en reposo y en el examen físico, pues la temperatura, los vellos, la piel, el llenado capilar y los pulsos periféricos y hacer índice tobillo-brazo. Mm, en cuanto a la fisiopatología de eso, pues tiene que ver con la hiperglicemia y el estrés oxidativo, en que tenemos una mm, constricción persistente por disminución de vasodilatadores y aumento de vasoconstrictores como el tromboxano A2. Eso nos da una hipercoagulabilidad plasmática, entonces promueve pues la formación de esas lesiones estenóticas. ¿Cómo clasificamos la enfermedad arterial oclusiva crónica? Entonces, tenemos dos escalas, la de Fontaine y la de Rutherford, son muy parecidas, solo que la de Rutherford, esto como que clasifica la claudicación entre ligera, moderada o severa, mientras que el Fontaine tiene en cuenta es como la distancia en que empieza a aparecer la claudicación a menos o más de 200 metros. Esta es pues la interpretación del índice tobillo-brazo. Esta es la interpretación. Entonces, si está alrededor de 0,9 es normal, de 0,7 a 0,9 es obstrucción leve, de 0,4 a 0,7 obstrucción moderada y alrededor de 0,4 es una obstrucción severa. El componente biomecánico, ¿a qué se refiere? Pues que como hay esa alteración vascular y neurológica que estábamos nombrando antes, entonces se atrofian los tejidos blandos que están alrededor de la contextura ósea del pie. Entonces los huesos van a tomar unas posiciones inadecuadas. Si el hueso no tiene un tendón que lo coloque en su lugar, que mantenga las articulaciones entre los huesos del pie en una posición mm, normal, pues el pie se deforma y va a empezar a tener unos sitios prominentes. Empieza el hueso a hacer una hiperkeratosis, entonces se deforma y esas zonas más prominentes es donde el paciente se apoya, ahí aparece un callo y aparece posteriormente la úlcera. Es lo que vemos en la artropatía de Charcot, una deformidad por toda la alteración de este componente biomecánico secundario a la vasculopatía y a la neuropatía. Entonces, un algoritmo que hacemos con nuestro paciente diabético es identifiquemos los factores de riesgo, realizamos una historia clínica de un examen físico completo. Entonces, si tiene, aquí está la lista de los síntomas que puede tener, la lista de los signos y tenemos que tener en cuenta que el paciente de más alto riesgo es el que ya tiene úlcera previa, que tiene diagnóstico de neuropatía, que ya tiene deformidades y que tiene enfermedad vascular. Después de realizar ese examen, entonces nosotros lo podemos clasificar al paciente como un pie diabético infectado, un pie diabético isquémico o un pie diabético neuropático, dependiendo de todos los hallazgos que hemos visto en el interrogatorio y en el examen físico. Ayudas diagnósticas, entonces, en el pie infectado, lo que más nos sirve es una resonancia nuclear magnética y unos cultivos para descartar osteomielitis y para ver la profundidad de las lesiones. La radiografía no nos sirve si consideramos que el paciente no tiene osteomielitis. No se justifica hacerla si es un proceso que no hay sospecha de osteomielitis. Y los cultivos, sí es importante tomarlos para que siempre empezamos un manejo empírico y luego le hacemos cambios, le hacemos escalonamientos dirigidos dependiendo de los resultados.
En el pie isquémico, pues hacemos un Doppler, hacemos una arteriografía en pacientes que van a ser llevados a revascularización. Y el pie neuropático, pues hacemos la electromiografía, pero no para confirmar el diagnóstico, sino para descartar otras causas asociadas. ¿Qué hacemos con el pie diabético agudo? Entonces, lo que yo tengo que definir es, ¿vamos a hacer salvamento de la extremidad o lo vamos a amputar? Hay pacientes que llegan ya para amputar, un paciente que no, que tiene fascitis necrotizante, un paciente que no es revascularizable. Entonces, tenemos que, definitivo, decirle qué pena, pero señor, lo siento, vamos a tener que amputar su piecito. En el que no, entonces le ofrecemos muchas opciones, dependiendo de si tiene baño micro o macrovascular. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Pues optimizar el manejo médico, manejar la parte infecciosa, hacer unas curaciones de alta calidad, ponerle terapia de presión negativa, hacer una remodelación ósea en caso de que tenga una deformidad importante, ponerle prostaglandina, ponerle células madre, poner campos electromagnéticos, poner factores de crecimiento, o sea, todas las medidas que hay de salvamento. Este es el logo del Grupo Internacional para el Manejo del Pie Diabético, que nos da las guías y que ellos priorizan entonces en las guías un resumen de todo lo que les he dicho, incluyendo el manejo de descargas, que ahorita vamos a tocar ese tema. En cuanto al tratamiento del dolor, entonces tenemos que eh, empezamos de primera línea con los antidepresivos tricíclicos con amitriptilina, teniendo en cuenta que están contraindicados en el adulto mayor, ¿no? Pues ok, hay que manejarlos con mucho, mucho cuidado en el adulto mayor. Tenemos también la pregabalina y algunos, o sea, anticonvulsivantes como la pregabalina y el gabapentin y unos otros antidepresivos como los inhibidores de la recaptación de la serotonina como la duloxetina y la venlafaxina. El tramadol, o sea, los opioides más suaves. Entonces, este sería como un resumen sobre amitriptilina. Los podemos combinar los fármacos en caso de que sea necesario. En caso de que no haya tolerancia, pues usar métodos locales y es muy controvertido el uso de opioides. Tengan en cuenta que tenemos también el ácido tióptico, que tiene un mecanismo de acción que es muy interesante, que es reducir el estrés oxidativo y aumenta la velocidad de conducción nerviosa. Entonces, es importante esta opción que nos ha dado buenos resultados con pocos efectos secundarios. En cuanto al tratamiento médico del pie isquémico, pues aparte de que si lo vamos a llevar o no a revascularización, ese paciente tiene que tener una estatina, tiene que tener aspirina o clopidogrel o ticagrelor y debe tener silostazol, que es para manejo sintomático, para manejo de la claudicación, para que el paciente camine. O sea, ellos me dicen, doctora, pues yo como camino si es que me duele mucho. Usted le colabora con silostazol, que nos ayuda a manejar la claudicación para que él camine, que es en últimas el tratamiento para evitar que progrese la enfermedad arterial oclusiva crónica. Esto es en cuanto al manejo de las úlceras, lo que ya les había contado, pues tenemos el debridamiento, eliminar los callos, hacer manejos quirúrgicos si es necesario o hacer un debridamiento químico con los apósitos especiales, hacer el manejo de descargas, que el manejo de descargas se refiere a que si hay un paciente con una úlcera, pues no debe seguir caminando apoyando el peso del cuerpo en esa úlcera. Entonces debemos ocasionar la descarga en el lugar donde está la úlcera. Entonces les ponemos unos yesos de contacto total o les ponemos unas espumas especiales que hacen que se aísle el sitio que está lesionado. Los apósitos inteligentes, que ya les había dicho que son apósitos de alta tecnología que nos ayudan al manejo de las úlceras. Esto es algo sobre artropatía de Charcot que no voy a profundizar. Eh,
Cuando tenemos sospecha de osteomielitis, entonces cuando hacemos una prueba de sonda a hueso y es positiva, eso quiere decir que tocamos la herida y tocamos la herida así superficialmente con una pinza o con una sondita y nos suena a hueso, ese hueso está ahí expuesto, entonces debe estar infectado. Cuando hay úlceras recurrentes, cuando hay enfermedad arterial oclusiva crónica, cuando ya la sensibilidad protectora está ausente, cuando el paciente está acostumbrado a andar descalzo, en insuficiencia renal, en amputaciones anteriores, en úlceras traumáticas y cuando la úlcera ya lleva más de 30 días. Debemos sospechar osteomielitis. La microbiología de las úlceras de pie diabético es polimicrobiana generalmente. Hay cocos gram positivos, cocos gram negativos, hay anaerobios. Recuerden que hay pseudomonas en pacientes que han tenido ya exposición a hospitalizaciones con uso de antibiótico. Entonces, pues nosotros tomamos el cultivo antes de empezar el tratamiento y a veces nos reportan uno o nos reportan varios. Yo debo pensar que no solamente le hago manejo dirigido al que encontré en el cultivo, sino que debo pensar que hay más bacterias ahí comprometidas. Entonces, ¿cómo es el manejo antibiótico? eh, Dependiendo de la severidad. Entonces, si es una lesión leve, pues vamos a hacer tratamientos entre 1 y 2 semanas. Debemos cubrir estafilococo aureus meticilino sensible con cefalosporinas de primera generación, clinda o dicloxacilina. Si sospechamos un estafilococo aureus meticilino resistente, trimetropin sulfa o doxiciclina. Cuando hay ya lesiones moderadas a severas, entonces el tratamiento se irá de 1 a 3 semanas. Cuando es severa, siempre el manejo será endovenoso. Eh, También debemos cubrir entonces estreptococos, además y debemos cubrir enterobacterias. Estafilococo aureus meticilino resistente, pseudomonas y gérmenes resistentes. Entonces, ahí haremos mezclas de antibióticos. Para los estafilococcus aureus meticinos resistentes, lo que ustedes ya saben, vancomicina, aptomicina, linezolid. Y para gram negativos, piperacilina, tazobactam, cefepime o meropen. Este es un resumen del protocolo actual de Foscal. En cuanto a las descargas, pues les decía que esos pacientes se benefician de de la reducción de presión en el sitio eh, que está ulcerado, ¿sí? Ustedes ven aquí entonces cómo les ponen esta espuma para aislar el peso y que el paciente no se quede apoyando sobre la úlcera. Esto es un yeso de contacto total y unas ferulitas que venden removibles. Esta es una cirugía que hace nuestro ortopedista de pie, que es muy hábil, este doctor. O sea, esto es una artropatía de Charcot. Miren ustedes, completamente osificado ahí todas las articulaciones entre los huesitos del tarso. Entonces, ellos lo que hacen es que en cirugía, como que liman y raspan estas zonas hiperqueratósicas y luego vuelven a armar el piecito y le ponen unos tutores externos para que cicatrice de una forma más fisiológica, para que vaya a apoyar el pie en puntos en que no vayan a hacer callos. En resumen, estos son los recursos para salvamento de extremidad, las prostaglandinas, eh, los, eh, los insumos de alta tecnología, los sustitutos de piel, la terapia con láser, la cámara hiperbárica y la terapia electromagnética. Entre estos, yo no he visto utilizar terapia con láser ni cámara hiperbárica, todos los demás, las demás técnicas sí. Esta es nuestra revascularización. Nosotros somos pues líderes en revascularización. Tenemos un grupo muy robusto de radiología intervencionista y cirugía vascular. Esto es la terapia de Bach, una terapia de presión negativa que nos mantiene la úlcera limpia y favorece la epitelización, pues la granulación.
Este es un procedimiento que hacen algunos ingenieros de aquí de Bucaramanga que crearon estos aparatos de campos electromagnéticos que ocasionan como regeneración celular. Este es un pacientico, unas fotos que me mandaron de un paciente que tratamos con eso, como cierra esa úlcera con terapia electromagnética. Las prostaglandinas, pues es un medicamento endovenoso que es prostaglandina E1, que está indicado para los pacientes Fontaine 2B que tienen progresión rápida o los que ya tienen Fontaine 3 y 4 que son difícilmente revascularizables o que la revascularización fue fallida, que tienen úlceras neuroisquémicas y que tienen lesiones residuales ulceradas posteriores a la revascularización. Estos son los factores de crecimiento. Eh, Hemos utilizado este factor de crecimiento epidérmico recombinante humano, que es hacer inyección dentro de la lesión, dentro de la úlcera, y nos ha servido mucho porque nos ayuda a revitalizar las úlceras ya cuando tienen un lecho de la herida óptimo. Este es un resumen del tratamiento, entonces, de lo que se les ha hablado. Lo más importante es el control óptimo de la diabetes, el cuidado de las heridas, determinar el beneficio del debridamiento, usar los apósitos indicados, tratar la insuficiencia arterial, hacer el control de la infección, aliviar la presión con el uso de técnicas para descarga y utilizar terapias innovadoras que tengamos a mano. Los pacientes que son amputados, pues hay que brindarles un alivio en, en el dolor y a suministrarles pues las alternativas para que se rehabiliten, para que tengan una movilidad rápida y evitar que su enfermedad coronaria y su enfermedad cardiovascular progrese. Este es el zapato ideal, es un zapato que es liviano, flexible, que no tiene costuras, que no les aprieta, que no pesa. Sí, hay que educar a los pacientes respecto a los zapatos. Hay que hacer educación, entonces esto es una capacitación que hicimos con los médicos de Foscal de consulta externa para que estén pendientes del pie de los pacientes diabéticos. Bueno, muchachos, entonces con esto terminamos esta clase por hoy.